persiguiendo la sensatez. Y la pregunta sería, ¿por qué la persigo? La respuesta está abajo donde dice, porque estamos en un mundo ¿en qué? En caos. Y por eso estamos persiguiendo la sensatez. La sensatez significa la cordura. Y por eso vamos a empezar con algunos temas que a veces nosotros como que no podemos entender muy bien. Yo quiero tener con ustedes unas fotos hoy que estoy seguro que le van a ayudar a usted a poder entrar en el tema que vamos a hablar el día de hoy. Mira esta primera foto que tenemos aquí. Usted va a decir solamente una palabra, ¿bien o mal? ¿Es algo de bien o es algo de mal? Bien. No, ok. Vamos a hacer esto bien, ¿ok? Bien. ¿Ustedes creen que esa escritura es para bien o para mal? Ok, vamos con la otra. Mal, ¿no? Nos asusta. Vamos por la otra. ¿Estás seguro? Otra vez. Alguien está pensando, ¿y Eva y la manzana? Bueno, déjenme decirles, ese cuento de la manzana de Eva no tiene nada que ver con la escritura. Dice el fruto prohibido y a la pobre manzana, yin. ¿Ah? Pero no era la manzana, ok, era el fruto prohibido. Ok, bien. Mal, lo siento con los que. Ok, mal. Okay, miremos a ver qué hay aquí. Ajá. Otra vez que no escuché. Ahí ya estamos en problemas porque algunos dicen bien y los otros dicen mal. Miremos qué nos sale en esta pantalla acá. ¿Bien o mal? ¿Te das cuenta cómo tenemos diferentes puntos de vista? Vamos con este otro a ver si hay unidad. Ok. Bueno, se ve que estamos en Houston, Texas y los Astros van de primeros. Van de primeros. ¿Qué tal esta? Mucho cuidado porque cierro la puerta. Les cierro la puerta y les predico hasta las 3. 1, 2, 3. Por allá escuché algo como raro. Estoy en Tierra Santa ahí. Mire, estoy en Tierra Santa. ¿Sabe que no es bien? Es mal. Porque no la llevé a Tierra Santa me dice que mal. No, ya le voy a decir porque ella también está mal. Qué interesante el bien y el mal. Y la pregunta hoy es acerca de ¿por qué es tan difícil vivir en un mundo malo? ¿Por qué es tan difícil? Y cuando pensamos en el por qué y vemos todo lo que está involucrado, nos damos cuenta que el mal viene a través del ser humano. Y hay algo que se llama la naturaleza pecaminosa. Por eso ese último señor que pasó ahí, pues mal. Ahora, ¿qué es lo bueno? Que el Señor tiene misericordia de los que estábamos mal para llevarnos a la eternidad. Y el Señor nos saca de la del mal para poder vivir una gloria con Él. Pero el punto para resolver hoy, en los próximos minutos, es por qué es tan difícil vivir en un mundo malo. Y la pregunta que muchos se hacen es, si existe Dios, si tenemos un Dios tan bueno, ¿por qué ocurre lo que ocurre? Nunca puedo olvidar ese momento en el cual una familia con muchísimo dolor, una madre y una abuela llegaban y me preguntaban, pero ¿por qué pasó esto con mi hijo de 11 años? Y me lo preguntaban y me lo preguntaban y me lo preguntaban y me decían, ¿por qué? ¿Dónde estaba Dios? Y recuerdo que la abuela me dijo la siguiente frase, ¿será que estaba mirando para otro lado?
¿Por qué pasó eso en su cuerpo? Siendo una criatura tan hermosa, ¿por qué ya no está aquí? Y era un tiempo doloroso, un tiempo difícil. Y muchas veces cuando esas preguntas pasan, tú empiezas a decir, ¿verdaderamente existe un Dios? Pero en signo de pregunta, ¿realmente existe un Dios todopoderoso? Yo no sé si has pasado por algún momento difícil, has visto algo que ha pasado, has vivido alguna situación complicada y te has preguntado, ¿Dios realmente existe? ¿Por qué existe tanto mal si hay un Dios bueno? Y eso es lo que vamos a tratar en los próximos minutos. Y los próximos minutos tienen como propósito que nosotros podamos entender de que vivimos en un mundo que está caído. En un mundo que está caído. Y no nos tiene que sorprender que el mal se atraviesa en nuestra vida. Y hay algo que trae el mal. El mal trae algo que viene conectado, que se llama el sufrimiento. Por eso sufrimos tanto. Pero no te tiene que sorprender que nosotros vivamos sufrimiento, enfrentemos sufrimiento. Mire lo que dice Juan 16, versículo 33. Yo le he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. Y el Señor nos advierte algo. En el mundo afrontarás aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y el Señor aquí nos trae balance, porque dice, no se sorprendan porque va a haber sufrimiento, lo van a enfrentar, pero al final les dice, yo he vencido al mundo, anímense. Y eso es lo que vamos a compartir en los próximos minutos. Ahora, la pregunta siempre que llega a nosotros es la pregunta que Job hacía en el capítulo 7, versículo 1. Job en el capítulo 7, versículo 1 decía, ¿no es toda la vida una lucha? Eso decía Job. Nuestra vida es como la de un jornalero. ¿No es toda la vida una lucha? Y yo estoy seguro que usted siempre está hablando con una persona que llega y lo toca cerca a usted, lo busca a usted, porque hay una persona en lucha. De pronto esa persona que está en lucha todo el tiempo, posiblemente es usted y está en este lugar el día de hoy. Y le quiero decir que la Escritura dice, vamos a vivir momentos de lucha, vamos a vivir momentos de dificultad. ¿Por qué existen tantas luchas y por qué a veces es tan difícil vivir en este mundo? Y vamos a ir a la causa. Diga conmigo, causa. Causa. ¿Qué genera eso? ¿Por qué si tenemos un Dios bueno, vivimos en maldad? La Biblia dice claramente, en Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 5, nos da el relato de dónde aparece el mal. Todo estaba perfecto, todo estaba bien. No había ausencia del bien, porque todo había sido hecho en gran manera. Y escuche lo que pasa en un episodio normal en el paraíso. Escúchelo de esta manera en Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 5. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿en verdad que Dios le dijo que no comiera de ningún árbol del jardín? Aparece una serpiente. La serpiente, cuando tú estudias toda la Escritura, te vas a dar cuenta que la serpiente era Satanás. En el texto no hace referencia a Satanás, solamente dice apareció una serpiente que era muy astuta. Pero cuando tú visitas Ezequiel, te vas a dar cuenta que Satanás en Ezequiel capítulo 28 dice que rondaba alrededor del paraíso. Cuando tú vas a Job 26:13, están nombrando a aquella serpiente. En Job 51:9 la está nombrando. En Apocalipsis 12:9 se nombra. En Apocalipsis 20, versículo 2 se nombra. Entonces, cuando miras en el conjunto de la Escritura, te vas a dar cuenta que la serpiente representaba el mal, representaba a Satanás.
Y empieza una conversación entre una pareja que en ese momento estaba hecha en condiciones perfectas, que vivía en un mundo tranquilo, bajo ninguna situación. ¿Y qué pasa en la historia? Dice así el versículo 2: Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. ¿Qué está pasando aquí? El Señor puso algo, y alguien dice: ¿por qué el Señor les puso una trampa a Adán y Eva? ¿Sabe que no es una trampa? El Señor hubiera podido crear la humanidad con la obligación de querer completamente amar a Dios, y hubiera podido hacer de nosotros de que todo el mundo viene con un chip que ama a Dios. No habría ningún problema, pero eso realmente no sería amor. El amor solamente surge en el momento en que tú decides amar a alguien, y eso fue lo que pasó. Ahora, les dijo: no coman de ese árbol, pero coman de todos los demás. Dígame si a usted no le ha pasado alguna vez que usted posiblemente le dicen: aquí está todo este apartamento penthouse de 2 pisos, precioso por toda parte, pero no se asome por esa ventana. Y usted dice: ok, yo no me asomo por esa ventana. Y después, ¿y qué hay por esa ventana? Eso somos. Va por nosotros. Ahora, escuche lo que dice: pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Le dijo: se les abrirán los ojos y serán como Dios. Póngale una pausa. ¿Algunas veces usted ha querido ser como Dios? Déjeme le recuerdo, porque mucho apenas escuché un sí, 2 sí por aquí, pero déjeme le recuerdo. Cuando no le preguntas al Señor qué hacer, sino que tomas tus propias decisiones por ti mismo, te estás saliendo de la voluntad de Dios, y tu Dios está siendo tú mismo, porque estás obedeciendo lo que está en tu mente. ¿Le ha pasado a alguien de casualidad? Escuche cómo vivía Adán y Eva. No tenían problemas, no tenían dolor, ni tristeza, ni sufrimiento, ni enfermedad, ni tenían pruebas, ni problemas, ni derrota, ni distracciones, ni desaliento, ni desaparición, ni desesperación, ni depresión. Vivían el mundo perfecto. Un jardín que brotaba alimento. No habían huracanes que venían y destruían el jardín. Todo estaba perfecto. Pero en el momento en que el hombre decide no honrar al Señor, en ese momento entro a la imperfección y entro al mundo que está dirigido por mí. Génesis 3:5 dice: Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirá los ojos y llegan a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Cuál fue el primer pecado? Muchas personas dicen desobediencia. No, hubo algo fuera de la desobediencia que nos llevó al mal: el querer ser como Dios, el no confiar en Dios para todo. Y ahí surge nuestra naturaleza pecaminosa. El Señor los hace tomar esa decisión porque Dios quiere que lo amemos de verdad. Por eso cuando tú decides amar al Señor, tienes que dejar algo para ponerlo al primero. Ahora, vamos a mirar 3 elementos rápidamente que nos van a ayudar a entender algunas cosas referente al mal. Número 1, el origen del mal y del sufrimiento no viene de Dios. El origen del mal y del sufrimiento no viene de Dios.
cuando el Señor terminó de hacer completamente todo, y tú revisas el primer capítulo de la Biblia, que es Génesis capítulo 1, te vas a dar cuenta que en el versículo 31 hay algo poderoso que dice. ¿Y qué dice? Escuche lo que dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. ¿Qué quiere decir? No había error, no había pecado, no había problemas, las situaciones eran perfectas, Dios lo creó todo. Y cuando Dios hizo cada vez, cada día, Él hacía algo y decía, me quedó muy bueno, y después quedó muy bien, pero cuando termina en el día sexto, Él dice, quedó bien en gran manera. Ahora, ¿quién la riega? Pobre Eva. La naturaleza pecaminosa nuestra, que no fuimos capaces de decir, yo quiero vivir en la voluntad de Dios. Romanos capítulo 5 versículo 12 nos ayuda a entender quién lo originó. Más claramente el apóstol Pablo lo escribe ahí. Mire lo que dice: por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Tenga en cuenta, porque muchas veces no entendemos qué significa el pecado. El pecado es algo que no nos bendice. El pecado va conectado al mal. Y escuche esto: ¿qué es el pecado? Para el creyente y para el cristiano, el pecado lo definimos de esta manera: lo que nos separa de la voluntad de Dios. Y si hay algo que me separe de caminar en la voluntad de Dios, parezca bueno o parezca malo, es malo porque le estoy dando el gobierno a otra cosa que no bendice a Dios. ¿Están conmigo en la iglesia? Y yo tengo que entenderlo, porque hay tanto cristiano viviendo en pecado, porque están tomando el concepto del pecado del mundo de afuera y no de los valores de la palabra del Señor. Por eso es que esta serie nos va a hacer mejor. Ahora, Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Por qué? Tenemos la naturaleza pecaminosa. Cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó con él el pecado de todos nosotros. Cuando hablamos de la naturaleza pecaminosa, nos referimos al hecho de que tenemos una inclinación natural a pecar. Por eso tenemos que vivir alerta, porque el león rugiente quiere acabar con todo lo que le agrada al Señor. Si tú tienes un hogar que le agrada al Señor, el enemigo quiere completamente acabarlo. ¿Por qué lo quiere acabar? Porque se goza de destruir el bien. Alguien decía: el mal no existe, lo que existe es la ausencia de bien. Y lo podemos ampliar todavía un poquito más: lo que existe es la ausencia de Dios. Y si yo entiendo ese concepto, entonces, ¿qué hace el mal? El mal, cuando hay la ausencia de Dios, trae cosas malas que afectan nuestra vida, nuestras relaciones, que vemos todo lo terrible que pasa. Solamente tú puedes abrir o prender el televisor y son expertos en presentar las noticias más terribles. Están todo el tiempo hablando: ¿y qué pasó? Y lo mató, lo asesinó, le cortó, le hizo una cosa, le hizo la otra. No puede ver esta página porque es horrible lo que pasó. Y cada vez vemos noticias y noticias y noticias, y uno dice: ¿y dónde está el Dios bueno en este mundo malo? Lo que pasa es que hay ausencia de Dios en toda esa parte. Por consiguiente, hay ausencia del bien. ¿Cómo llega ese mal? Bueno, el mal llega a través de la naturaleza pecaminosa, pero nosotros lo traemos conectado con algo. Cuando nosotros caminamos con la ausencia del mal, del bien, nosotros caminamos en el mal, y el mal trae sufrimiento. Hay una conexión entre el mal y el sufrimiento. Y ahí es donde vemos que el cuerpo no funciona bien. Ahí es donde vemos que la naturaleza se vuelve loca. Ahí es donde vemos que hay una cantidad de cosas que están pasando, que decimos: ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué pasa todo esto? Y empezamos a darnos cuenta de que es que hay
ausencia de Dios. Ese fue el camino que nosotros decidimos caminar. Entonces llega el sufrimiento y el sufrimiento trae dolor. ¿Entienden los pasos? Aparece el mal trae sufrimiento, el sufrimiento trae dolor. Ahora, muchas personas se preguntan, ¿y por qué sufro? Por dos cosas. Hay una decisión interna que usted toma y tiene unas consecuencias que le permiten caminar por ese momento. ¿Quién se ha metido en una deuda que después dijo, yo por qué me metí por acá? Levanten la manita, tranquilos. Levanten, reconózcale a la esposa, reconózcale. ¿Ah? ¿Cierto? Uy, uno dice, ¿yo qué hice? Y estoy caminando por aquí, pero ¿yo qué hice? Decisiones internas que tienen consecuencias. Pero también hay decisiones externas de otros que afectan nuestro entorno. Y por eso es que a pesar de ser cristianos y a pesar de llevar una vida correcta, estamos expuestos al sufrimiento. Y si todavía no has entrado en camino de sufrimiento, abróchate el cinturón porque el Señor dijo, vendrá. Pero también alístese para celebrar porque el Señor dijo, recuerde que yo vencí al mundo. Entonces, no vivimos en un mundo perfecto, vivimos en un mundo real, pero el Señor está con nosotros si lo buscamos en todo momento. Hay un segundo elemento: Dios puede usar su sufrimiento para bien. Pronto estás sufriendo hoy. De pronto el dolor está visitando tu casa hoy. De pronto hay algo que está pasando en tu vida hoy. De pronto hay situaciones que no te dejan tranquilo. Yo te quiero recordar, de pronto te sientes impotente, no sabes qué va a pasar con tu vida. Te quiero recordar de que si amas al Señor, escucha lo que dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto a lo que conforme a su propósito son llamados. Déjeme quedarme con la primera parte del texto. Y sabemos que a los que aman a Dios. Este es un versículo que lo repetimos constantemente, pero se nos olvida que es solamente para ¿quiénes? Los que aman a Dios. Los que aman a Dios es lo que lo reconocen a Él como primero. Los que deciden caminar bajo su sombrilla. O sea que si usted decide caminar bajo la sombrilla del Señor, usted está amando a Dios. Si lo pone primero, entonces ese sufrimiento el Señor lo puede usar para bien. Y por eso a veces vemos, wow, viví por esta situación tan difícil, esto tan complicado. Hubiera dicho al principio, no hubiera querido vivirla, pero después de que pasé por ahí, ahora me doy cuenta de que el Señor la usó para bien. Y gracias a Dios pasé por ahí porque mire lo que me pasó. Es la manera como el Señor trabaja. Uno dice, wow, gracias a Dios. Gracias a Dios. En otras palabras, los que aman al Señor, el Señor hace que todas las cosas cooperen para su bien. En medio del sufrimiento, de la lucha y de los momentos difíciles. Ahora, para poder dar ese paso, yo tengo que entender que en mis luchas, si estoy debajo del Señor, Él maneja todo. Por eso es mucho mejor conocer a Dios y depender de Él que saber todas las respuestas de la vida. ¿Sabes por qué no salimos de su voluntad? Porque queremos buscar la respuesta de la vida. Rápidamente la buscamos por un lado, la buscamos por el otro, la buscamos por el otro. Pero solamente cuando yo dependo de Él, yo puedo caminar completamente en su voluntad. Ahora, ¿por qué me hace bien? El Señor puede convertir eso para bien. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces usted está tranquilo, pero cuando de pronto pasa algo y usted pierde el control, usted dice, uy, no, yo necesito pegarme a Dios otra vez. ¿A alguien le ha pasado eso? Inmediatamente sale corriendo. Y uno se lo encuentra en el pasillo, pastor, ahora sí estoy aquí, en la iglesia. Y yo le pregunto, ¿y es que qué pasó? No, pastor, si le contara. A veces el sufrimiento nos acerca al Señor. Yo por eso me quedo mejor acercadito para no tener que sufrir tanto. Ahora,
produce perseverancia, nos libra de la autosuficiencia. Llega el sufrimiento y ahora yo qué voy a hacer, de dónde uy, no, esta sí no me la sabía, ¿qué hago? Pues pegarme al Señor porque no tengo de otra. Uy, me vuelve un santo porque me salgo de eso y me separo y me pego al Señor. Nos prepara para animar a otros. Ahora, cuando alguien pierde a su papá, yo puedo ir y decirle: te entiendo, porque antes no lo entendía. Ahora me puedo sentar con él y decirle: cuéntame cómo fueron esos últimos momentos. Háblame de esas conversaciones, déjame te cuento de las mías. Y empiezo a tener una conversación y te puedo decir: sabes, yo no quería que mi viejo se fuera nunca, pero el Señor me ha consolado, el Señor me ha levantado. Ahora lo recuerdo y me río, lo recuerdo y me gozo, lo recuerdo y le agradezco a Dios. Me hace falta, siempre me hará falta, pero hay memorias tan preciosas marcadas en mi corazón que le doy gracias a Dios por el hombre que me dio. Tuve esa conversación esta semana con alguien que había perdido a su papá. Wow, fue doloroso, pero lo hermoso es que así nosotros podemos caminar para fortalecer a otros. Nos permiten ver el poder sobrenatural de Dios, porque cuando llegamos a eso nos permite ver el poder sobrenatural de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque hay cosas que no salimos de ellas sino con un milagro, y el Señor lo hace para nosotros. Y cuando el Señor hace ese milagro para nosotros, podemos tener la convicción de que el Señor sigue haciendo milagros en este siglo. Amén. Déselo fuerte al Señor. Entonces, piense en su sufrimiento y tome su momento y recuerde y prepárese para que el Señor haga su milagro en usted. Dispóngase a eso. Entonces, el origen del mal, número 1, y del sufrimiento no viene de Dios. Dios puede usar su sufrimiento para bien, dígame. Lo puede usar. Y no permitas ver, y nos permite ver, el tercer punto, nos permite ver el poder sobrenatural de Dios. Y en medio de su sufrimiento, Jesús le entiende y le acompaña. Ese es el tercer aspecto. En medio del sufrimiento, el Señor te entiende y te acompaña. ¿Sabes que el Señor Jesús vino y se hizo hombre y dejó toda su majestad solamente para venir y caminar por un mundo malo, para podernos poner a usted y a mí cerca de la presencia del Señor? Pero yo le quiero recordar a usted algo en su humanidad, porque el Señor fue hombre y fue divino, hombre y Dios. En su humanidad Él sufrió, y estando en la cruz del Calvario, su cuerpo sufría, y Él dijo: tengo sed. Dice que los soldados romanos que estaban ahí mojaron su boca con algo agrio y se burlaban de Él cuando su cuerpo sufría. ¿Sabes qué me encanta de este punto? En medio del sufrimiento, Jesús te entiende, porque Jesús también sufrió. En medio del dolor, el Señor te entiende. En medio de tu dificultad, hay un Dios que te entiende. Solamente te mira con misericordia y abre sus brazos y te dice: solamente ve, porque yo puedo convertir ese sufrimiento en bendición. Romanos capítulo 5 versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias por participar del servicio a través del internet.
Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.